Hey, ¿qué onda, comunidad? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues bueno, ya saben quién soy Gesalco. Y discúlpenme por toda la inactividad que he tenido, sobre todo en Facebook. Y es que, bueno, he estado muy ocupado, he tenido muchos proyectos de universidad y no he podido avanzar con el canal, así que, pues bueno, este video es precisamente por eso, porque no he podido avanzar y es el poco tiempo que me queda libre por ahora para poder traerles un nuevo video, ¿de acuerdo? Espero que les guste. Este video va a tener un grado de dificultad un poquito más alto con respecto a los videos anteriores. ¿Por qué? Porque les voy a estar enseñando cómo hacer funciones en PowerPoint, ¿de acuerdo? Tiempo después, vamos a estar viendo exactamente para qué nos sirven estas funciones. Y es que el módulo de funciones estándar para juegos PowerPoint que estoy desarrollando desde hace tiempo y que no he podido avanzarle por todos estos proyectos de universidad que estoy teniendo, utilizo funciones para que ustedes puedan desempeñarse de una forma más eficiente utilizando el módulo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pongan mucha atención, en serio, requiero que pongan toda su atención en este video para que ustedes puedan crear sus propias funciones en PowerPoint y simplifiquen algunas funciones que ya vienen predefinidas por PowerPoint, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que requerimos? Primero que nada requerimos la ficha programador o desarrollador, que si no la tienen la pueden tener entrando a la ficha archivo o botón Office y luego yéndose a las opciones de Office, ¿de acuerdo? Se les abrirá una ventana que también pueden llegar a ella haciendo clic derecho sobre cualquiera de las fichas, ya lo veremos más adelante. Pero bueno, cuando se les abre esta ventana van a personalizar cinta de opciones, ¿de acuerdo? Y voy a hacer una pausa aquí para enseñarles cuál es el método más rápido para llegar a este punto. Dios, está muy lento, por Dios. Bueno, ya, ahí está, ¿sí? La forma más rápida para llegar ahí es posicionarse sobre cualquiera de estas fichas o sobre su contenido y darle clic derecho y después en personalizar cinta de opciones. Después se nos abre la ventana en donde ya les marqué personalizar cinta de opciones, ¿sí? Una vez aquí lo que vamos a hacer es marcar la ficha programador o desarrollador, ¿sí? Ya una vez que la marquemos, damos en aceptar. Eso en el caso de que no la tuvieran, ¿de acuerdo? Puede haber más fichas desmarcadas, pero nos interesa principalmente la de programador o desarrollador. La marcamos y damos en aceptar. Ya una vez que la tenemos, ahora lo que vamos a hacer es ir a ella y después entrar a Visual Basic, que es el primer icono que aparece aquí. Está en la herramienta, en el grupo de herramientas de código, ¿de acuerdo? Entramos a Visual Basic y probablemente la primera vez que vean Visual Basic lo vean absolutamente sin ninguna ventana. Tal vez puede darse el caso, ¿sí? Ahora pues está bastante lento, en serio. Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Bueno, ya aquí está. Bueno, ahora sí, voy a irme más lento, ¿sí? Probablemente la primera vez que abran Visual Basic lo vean de esta manera. Así que para nosotros tener las ventanitas laterales de aquí, vamos a irnos en ver y luego explorador de proyectos y después otra vez en ver, ventana de propiedades. O pueden utilizar los ataques de teclado control R, control más R y F4, ¿de acuerdo? Entonces ahí pulsé, bueno, ahí está control R y luego aquí F4, ¿de acuerdo? Ok, una vez aquí creamos un módulo que se puede crear de varias maneras. Podemos darle clic derecho, insertar módulo, o podemos darle aquí directamente insertar módulo, ¿de acuerdo? Algo a destacar es que si tienen más presentaciones de Office abiertas a la vez, les van a aparecer más proyectos de VBA Project, así que fíjense muy bien el nombre que tiene su presentación. Por ejemplo, aquí dice presentación 1, pues acá en Visual Basic nos vamos al VBA Project de presentación 1, ¿ok? Y ahí es donde nosotros insertamos el módulo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué quería que tuvieran el de propiedades? La ventana de propiedades. Porque cuando ustedes vean el módulo de funciones estándar, van a utilizar un poquito esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, sobre todo cuando ustedes tienen muchos módulos la van a utilizar. ¿Por qué? Porque así es como ustedes identifican cuál es su módulo de proyecto del juego, cuál es su módulo de funciones, cuál es el módulo que tiene, pues, no sé, para crear objetos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí vamos a cambiarle el nombre a funciones, ¿sí? Damos enter y ya está, ¿ok? No es necesario que se llame funciones para poder crear una función, pero sí es adecuado tener un módulo específico específico para cada una de las cosas que ustedes tienen, pues en cuanto a la programación de sus juegos o pues presentaciones inteligentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí vamos a estar creando unas funciones sencillas, así que no se me desanimen, ¿sí? Este tutorial tiene un grado de dificultad un poquito más alto con respecto a los anteriores, pero requiero enseñarles las cosas más sencillas para que ustedes puedan hacer cosas mucho más avanzadas como la macro de teclado, ¿de acuerdo? Entonces eso no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver más adelante, pero precisamente por eso requiero que pongan toda su atención aquí, ¿sí? Así que antes de darle dislike al video por esta información que les acabo de proporcionar ahora mismo,
Les pido que por favor se enfoquen un poco en el propósito de este tutorial, ¿de acuerdo? Es enseñarles a crear funciones básicas de entrada para que ustedes puedan hacer funciones más avanzadas más adelante, ¿de acuerdo? En próximos tutoriales que estemos viendo. Y es que ahora vamos a comenzar a manejar más las funciones de como las habíamos estado manejando, y las funciones que habíamos estado manejando no estaban bien manejadas, ¿bien? Entonces, bueno, ahora las vamos a manejar más en profundidad, las vamos a ver bien, y pues bueno, ya, comencemos. ¿Sí? ¿Cómo se crea una función? Una función tal cual como se crea un sub. Como ustedes saben, si nosotros creamos una macro, ponemos sub y luego el nombre de la macro, que es por ejemplo macro, pulsamos enter y pues ya está, ¿sí? Ahora nosotros en lugar de poner sub vamos a poner function, ¿sí? Y ahí está, ya simplemente con eso se crea una función, ¿de acuerdo? Es function, el nombre de su función, abrimos y cerramos paréntesis, que estos los vamos a utilizar mucho en las funciones. Y para terminar la función le damos end function, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Lo que va a hacer esta función es todo el código que haya aquí dentro, ¿de acuerdo? Todo lo que haya aquí dentro, ¿sí? Ahora en las funciones, como les dije, vamos a utilizar mucho los paréntesis. ¿Que para qué sirven? Sirven para ingresar parámetros. ¿Y qué es un parámetro? Bueno, seguramente ustedes recordarán, por ejemplo en matemáticas, no se me desanimen por escuchar esto, pero seguramente recordarán que a veces tienen algunas funciones, bueno, en álgebra sobre todo, que tienen funciones como por ejemplo x más 5 igual a 8, ¿sí? Y ustedes tienen, bueno, x más 5, bueno, no, vamos a poner algo como, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y va a ser igual a x más 5, ¿sí? Por ejemplo, en una tabla de tabulación en matemáticas, no crean que me estoy saliendo, simplemente les estoy explicando para que lo entiendan mejor, ¿sí? En una tabla de tabulación en matemáticas, bueno, vamos a insertar ¿cómo se llama? Una tabla, ¿sí? En una tabla de tabulación de matemáticas, por ejemplo, tenemos esto, ¿sí? Tenemos aquí las x, el valor que tienen las x, y tenemos el valor que va a tener y, ¿de acuerdo? Y a x le damos algunos valores como menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿sí? Y y funciona, la y, el valor que tenga la y, depende de la x, ¿sí? Estas funciones a veces se expresan como f de x es igual a x más 5, ¿sí? ¿Esto cómo se lee de forma matemática? Pues de forma matemática, aquí, si tú sustituyes el valor de x aquí, por ejemplo que le pongas 5, entonces la x significa que vale 5, y esto ya es un parámetro, ¿sí? Esto ya es un parámetro. Esto era lo que quería que vieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque el f de x se puede expresar como una y, ¿sí? Bueno, en el caso de que solo se manejaran dos variables, ¿sí? X y y, ¿sí? Y si y depende de x, pues este f de x viene a ser una y, ¿sí? Que si x vale menos 2, entonces aquí vale menos 2, más 5, menos 2 más 5 es 3, ¿sí? Menos 1 más 5 es 4, 0 más 5 es 5, 1 más 5 es 6, 2 más 5 es 7, ¿sí? Esto era lo que quería que vieran, ¿sí? Voy a eliminar esto. Y esto era lo que quería que vieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que este es el nombre de mi función, ¿sí? Función, ¿sí? El nombre de mi función va a ser, por ejemplo, mensaje, ¿sí? O bueno, vamos a ponerle suma, ¿sí? Suma. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar, por ejemplo, dos números. ¿Qué números? Voy a sumar, por ejemplo, n1 y n2, ¿sí? Y el resultado que obtenga de hacer esto va a ser n1 más n2, ¿sí? A lo mejor esto ya en programación no lo ven muy bien ustedes, a lo mejor, pero es simplemente para que lo entiendan un poquito, ¿sí? A lo que nos estamos refiriendo acá, ¿sí? Aquí tenemos el nombre de nuestra función, que esta viene a ser, por ejemplo, f, y luego f de x, ¿sí? Y luego podemos decir que el resultado que vamos a obtener aquí va a ser y es igual a x más 1, ¿sí? Y hay que especificar aquí, bueno, vamos a ponerle as integer, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así y vamos a decir que la x funciona como un entero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y una vez hecho esto, mandamos un mensaje que nos envíe el valor de y, ¿sí? Ahora, las funciones. Ahorita les voy a explicar muy bien este código, ¿de acuerdo? De momento vamos a crear una macro, ¿sí? Sub macro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer esta macro? Va a llamar a mi función, ¿sí? Que se llama f.
y me pide un valor para x. Entonces, ¿qué valor le voy a dar? Le voy a dar el valor de, por ejemplo, 4, ¿sí? Y de este modo, bueno, una cosa, cuando simplemente los llamamos de esta forma, que nada más ponemos la función y nos pide un parámetro, se lo ponemos, ¿sí? Si no vamos a hacer algo aquí como por ejemplo MCGBox de esto, entonces no ponemos paréntesis, ¿sí? Eso es solo si no haremos algo como esto, ¿sí? Algo como esto que acaban de ver ahorita, ¿sí? Esto. Si lo vamos a dejar simplemente así, llamar a la función, simplemente es componer la función sin paréntesis y enviarle un parámetro, ¿sí? Estoy llamando a mi función f y a la x le estoy dando el valor de 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo escribo f y pulso un espacio, la f es el nombre de mi función, cuando pulso un espacio me pide una x, ¿sí? ¿Qué x va a ser? Pues primero que nada hay que ver qué tipo de x me está pidiendo, ¿sí? Porque la x toma un valor entero. As integer significa como entero, ¿de acuerdo? Un número entero, no decimal, un número entero, ¿sí? Entonces voy a darle, por ejemplo, a la x el valor de 4, ¿sí? Y así es como yo llamo mis funciones, ¿sí? Las funciones siempre se tienen que llamar desde una macro, siempre, siempre, ¿sí? No se pueden llamar solas. Puede llamarse a sí misma, puedo poner aquí función y le puedo dar el valor de 3. Y esto pues ya es algo de recursividad, que eso es un otro tema más, no sé cómo explicarlo, ¿de acuerdo? Son cosas de programación, ¿sí? Pero bueno, de momento vamos a quedarnos así con esto, de momento, y vamos a ejecutar nuestra macro, ¿sí? Si yo la ejecuto, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo ejecute la macro, va a llamar a mi función f, ¿sí? Y mi función f no funciona si no tiene un parámetro en x, pero tenemos un parámetro en x, así que la x tiene el valor de 4, ¿sí? Y esta x que yo tengo aquí se reemplaza acá, ¿sí? Siempre que se escribe una x dentro de la función, va a tener el valor que se le ingresó como parámetro, ¿sí? Entonces, bueno, se hace este cálculo de y es igual a x más 1. Si la x vale 4, entonces la y tiene 4 más 1. Y luego, después de que almacenó ese valor en y, envía un mensaje emergente que imprime el valor de y. Así que vamos a verlo, debería imprimir 5, ¿sí? Voy a pulsar F5 aquí, dentro de mi macro, y como vemos me envía un mensaje emergente que manda 5. Si yo le diera el valor aquí de 7, me va a mandar 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí le estoy sumando 1. Si le sumara más, si le sumara 8, o si hiciera, por ejemplo, 2 por x, 2 veces la x, entonces yo le mando 7 aquí, me va a imprimir 14, 2 veces el 7, ¿sí? Ahí está, 14. ¿De acuerdo? Entonces es así como funciona, ¿sí? Y aquí en las matemáticas, acá del lado de las matemáticas, si hubiera puesto, por ejemplo, f de x es igual a 2 veces x, entonces sería como decir que y es igual a 2 veces la x, ¿sí? Que es lo que hicimos acá, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí está, ¿sí? 2 veces la x, ¿sí? En este caso, como la x vale menos 2 por 2 sería menos 4, ¿sí? Menos 1 por 2 es menos 2, 0 por menos 2, perdón, 0 por 2 es 0, 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, ¿sí? Y así es como funcionan las funciones, pues al menos aquí del lado de las matemáticas, ¿sí? Simplemente se los explico con las matemáticas, pues porque si alguien es bueno en matemáticas le puede entender mejor. Y si no, pues enfóquense más que nada aquí en el lado de la programación, ¿sí? Ahora vamos a crear otra función, ¿sí? O bueno, aquí mismo vamos a sumar dos valores, ¿sí? X y y, ¿sí? X y y como entero, ¿sí? Ahora vamos a decir que va a ser que el valor de z va a ser igual a ser x más y, ¿sí? Y luego hacemos que nuestra función, ya que nuestra función funciona como un entero, hacemos que nuestra función sea igual a z, ¿sí? O bien podemos poner aquí función es igual a x más y, y nosotros acá simplemente hacemos algo como MCGBox y ponemos función y luego enviamos los parámetros x, ¿qué valor va a tener? Va a tener, por ejemplo, 4, más y, que puede valer, por ejemplo, 6. Esto debe arrojarme un 10, ¿de acuerdo? ¿Por qué? A lo mejor esta parte es donde ya se empiezan a revolver un poco, y los entiendo, porque yo cuando lo vi por primera vez me revolví mucho al momento de hacer esto, pero después logré entenderlo, así que les pido por favor que practiquen un poquito esto para que lo entiendan mejor, ¿sí?
De todos modos, a lo largo de este video lo vamos a estar tratando un poquito más a profundidad para tratar de entender mejor cómo funciona todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, tengo una función llamada f, ¿sí? Que recibe los parámetros x y y, ambos como tipo enteros, ¿sí? No pueden ser decimales, no pueden ser fracciones, tienen que ser números enteros, ¿sí? Números reales. Entonces, bueno, aparte de eso, ya una vez que recibe los parámetros, yo puedo decir que mi función puede funcionar como un entero, ¿sí? Mi función puede almacenar un valor, ¿sí? Entonces, eso es, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Ahora yo acá lo que digo es que mi función, el valor que tenga mi función va a ser igual a sumar los dos parámetros que acabo de recibir, ¿sí? Que son x, que vale 4, y y, que vale 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque se corresponden con las entradas que tengo aquí, ¿sí? Se corresponden en ese orden. Me pide primero una x, le doy 4, pongo una coma para ingresar el siguiente parámetro, que puede ser 6, ¿de acuerdo? O puede ser cualquier otro valor. El punto es que sean números enteros reales, ¿sí? Números reales. Entonces, bueno, ya una vez hecho esto, pues simplemente basta con pulsar F5 y vamos a ver que me va a imprimir un mensaje que va a obtener la suma de estos dos números, ¿sí? 4 más 6. ¿Eso por qué? Porque la f almacena un valor. ¿Qué valor almacena? Almacena el valor de esta suma, ¿de acuerdo? Bueno, creo que ya redundé mucho y creo que ya quedó claro, así que vamos a verlo. Ahí está, arroja 10, ¿de acuerdo? Entonces no nos podemos quedar simplemente aquí, ¿sí? Podemos hacer mucho más cosas, como por ejemplo, vamos a cambiar esta función, vamos a llamarla mensaje o msj, digamos que la abreviación, y vamos a hacer que funcione como un string, ¿sí? Vamos a ingresarle un título aquí, perdón, un contenido. Vamos a crear una variable llamada contenido y esta funciona como un string, ¿de acuerdo? Un string, ¿qué es? Es una cadena de texto, es texto en sí, ¿de acuerdo? El texto siempre se tiene que poner entre dos comillas, ¿sí? Luego vamos a crear un título. ¿Qué título va a ser? Pues simplemente vamos a poner aquí título as string, ¿sí? Ahora, ¿por qué creamos una función de mensaje si ya tenemos el mcgbox? Sencillamente por la razón de que cuando nosotros escribimos mcgbox vemos todo esto y no entendemos nada, ¿de acuerdo? Así que bueno, les voy a explicar aquí cómo es esto, ¿sí? Yo escribo aquí mcgbox dentro de la función y luego me pide un prompt. ¿Qué es el prompt? Es el contenido. Luego pongo una coma y me pide esto, ¿sí? Me pide esto, que de momento no lo entendemos, así que vamos a separarlo con una coma, ¿sí? No pasa nada. Vamos a poner otra coma y ya pasamos al título, ¿sí? Si se queda vacío, no importa. Ah, esto es un punto muy importante recordarles, ¿sí? Cuando aparecen los corchetes, significa que no es obligatorio poner estos parámetros, ¿sí? Es obligatorio poner el primero, en este caso, ya que no tiene corchetes, ¿sí? Es obligatorio ponerlo, porque si no, no va a funcionar la función, ¿sí? Pero los demás parámetros, como por ejemplo el tipo de el mensaje que estamos arrojando, los botones que va a tener el mensaje, el título, un archivo de ayuda y pues un contexto, no son obligatorios de colocar. ¿Por qué? Porque tienen corchetes, ¿sí? ¿Cómo hacemos que algún parámetro de nuestra función no sea obligatorio? Simplemente hay que poner optional, ¿sí? Hay que poner optional antes de crear la variable y luego decir el nombre de la variable y cómo funciona, ¿sí? Entonces, bueno, ahí yo ya estoy diciendo que el título es opcional ponerlo, ¿sí? Yo aquí voy a poner una coma, pongo otra coma y después ya pongo título, ¿sí? Y esto ya funciona perfectamente, ¿sí? Ya no tengo que estar escribiendo mcgbox y tratar de entender toda esta sintaxis que me está poniendo aquí para yo saber que se trata de un mensaje y qué es lo que tiene ese mensaje o para qué sirve cada cosa que me está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya aquí en la macro ya no me preocupo por escribir mcgbox, simplemente escribo msj, un espacio y me pide un contenido. ¿Qué contenido va a tener este mensaje? Puede poner, por ejemplo, hola mundo, ¿sí? Luego me pide un título que no es obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Porque tiene corchetes, ¿sí? Por eso sabemos que no es obligatorio ponerlo. En todo caso me los pide de tipo string, como enteros, ¿sí? Aunque no se preocupen, si ustedes ponen un número, no pasa nada, lo va a considerar como un carácter, ¿de acuerdo? No pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, yo en este caso voy a poner un título y le voy a poner hola hola comunidad de Horsepower, ¿de acuerdo? Ahora yo voy a ejecutar esto, ¿sí? Voy a ejecutar esto y vamos a ver que nos va a mandar un mensaje
como el que vimos hace rato que nos imprimía la suma de los números, me va a mandar un mensaje que en su contenido va a ser hola mundo y su título va a ser hola como PPT, ¿de acuerdo? Pulso F5 y ahí está. El contenido es hola mundo y el título es hola como PPT, ¿de acuerdo? Y así es como funciona. Ok, aquí podríamos ponerle el tipo de botones. Sí, podemos ponerle aquí botón. Y bueno, vamos a ponerlo también como opcional. Vamos a ponerle botón as, y no me acuerdo cuál era con el que funcionaba aquí, así que déjenme ver. As, creo que era MC alert button. Creo que era este, alert button, si no mal recuerdo. Así que bueno, vamos a ponerle aquí botón. ¿Sí? Y ahora tenemos un parámetro más que ingresar antes del título, ¿sí? ¿Cuál parámetro? Pues el de botón, ¿sí? Y el de botón, ¿qué va a hacer? Pulso control espacio aquí y me da a escoger estos botones, ¿de acuerdo? Entonces yo le puedo poner aquí que tengo un botón de reintentar y cancelar, y yo cuando imprime el mensaje va a poner aquí reintentar y tengo un botón de cancelar, ¿sí? O puedo cambiarlo, puedo ponerle algo como yes, puedo ponerle que tenga una respuesta de sí, decía todo, o puedo ponerle de no y una de cancelar, ¿sí? Así que vamos a ver cómo queda esto. Pulso F5 y ok, no resultó. Déjenme ver qué pasa aquí. Sí, es que este no lo trabaja, así que vamos a poner por ejemplo este de una respuesta de sí y una respuesta de no, ¿sí? Vamos a ponerle aquí F5 y ahí está la respuesta sí y respuesta no. Si le pusiera otro, como por ejemplo sí, no y cancelar, simplemente pulso aquí F5 y me aparecen los tres botones, sí, no, cancelar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se trabaja esto después? Nosotros podemos crear una variable aquí que sea mensaje string, ¿sí? Lo tenemos que hacer del tipo de función que es, ¿sí? Si la función es tipo string, el mensaje tiene que ser tipo string, ¿de acuerdo? Y nosotros creamos aquí una variable que se llame mensaje y la ponemos igual a esta función, ¿ok? Pero no termina ahí, porque si nosotros simplemente lo dejamos así nos marca error, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Simplemente, después de llamar a la función, ponemos paréntesis, ¿sí? Ponemos paréntesis y así es como recibe los parámetros, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve precisamente porque primero, ya una vez que crea la variable mensaje, va a llamar a la función, le va a mandar todos estos parámetros y se va a ejecutar el mensaje que nosotros vemos, ¿sí? Que es esto, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué tal si yo quiero que al momento de darle sí me envíe otro mensaje, al momento de darle no me envíe otro mensaje y al momento de darle cancelar me envíe otro mensaje? Entonces, bueno, yo le pongo aquí, por ejemplo, si mensaje es igual a, por ejemplo, bb yes. No, si yo le pongo ¿cuál era? ¿Cuál era? Era yes. No me estoy acordando cómo era. MCO yes bebé ok yes. Era bebé yes, ¿de acuerdo? Si la respuesta es sí, entonces me va a enviar otro mensaje MSJ que diga ok, ¿sí? De lo contrario, o bueno, vamos a ponerle vamos a dejarlo así en una línea, ¿sí? No importa, simplemente les estoy enseñando para qué nos sirven, por ejemplo, crear esa variable e igualarla al mensaje, ¿sí? Voy a copiarlo, voy a pegarlo, y si yo le pongo aquí no, entonces va a decir no, simplemente, ¿sí? Y si yo le pongo cancelar, cancel, va a decir cancelado, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo de qué botón pulsé, me va a decir ok, me va a decir no o me va a decir cancelado. Si yo pulso en sí me va a decir ok, si pulso en no va a decir no y si pulso en cancelar va a decir cancelado. Entonces bueno, yo lo ejecuto y si pulso en sí va a decir ok. ¿Qué pasó aquí? 6. ¿Qué está pasando aquí? Ok, bueno, no quiero tener que perder tanto tiempo en esto, ¿sí? Así que déjenme pausar el video y déjenme tratar de encontrar el error. De acuerdo, ya vi el error. Era algo bastante sencillo y era algo bastante estúpido. Y es que en la función
en la función simplemente teníamos esto, ¿sí? Simplemente teníamos esto de aquí. Ahora hay que ponerle paréntesis y hay que hacer que la función sea igual a enviar ese mensaje. ¿Por qué? Porque la función funciona como un string, ¿sí? Pero cuando nada más teníamos mcgbox, siempre que llamábamos a la función simplemente ejecutaba este código, que era mandar un mensaje emergente, ¿sí? Y cuando nosotros igualamos mensaje a la función, pero la función no contiene nada, entonces, ¿cómo la puedes evaluar si no contiene nada? No sé si me explico, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de solucionarlo es esto, ¿sí? Me había olvidado completamente de que tenía que hacer esto, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Igualamos el nombre de la función, porque la función es de tipo string. Lo que va a contener este string va a ser enviar el mensaje con estos parámetros, ¿sí? Entonces, bueno, ya en la macro, cuando nosotros creamos la variable mensaje, hacemos que el mensaje funcione exactamente igual que como hicimos acá, ¿sí? Solo que ahora llamamos a la función nuestra y de parámetros le ponemos lo que tenemos en hola mundo, le ponemos el tipo de botón que queremos y le ponemos un título, ¿de acuerdo? Después de esto, ya ahora sí vienen las condiciones, que son si el mensaje es sí, entonces se envía un mensaje que dice ok, si es no, se envía un mensaje que dice no, y si es cancelar, se envía un mensaje que dice cancelado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nosotros corremos esto y ahora sí, cuando yo dé en sí, me manda ok. Si le doy en no, me manda no. Y si le doy en cancelado, bueno, en cancelar, me manda cancelado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para este tipo de cosas es que nos sirve crear funciones, ¿sí? Esperen un momento. Ok, bueno. Entonces, como les digo, cosas como estas se pueden hacer con las funciones. Y no para solo ahí, podemos hacer cosas mucho más interesantes, como por ejemplo, no sé si lo sepan, pero para crear figuras, para crear una variable que funcione como una figura, hay que seguir un proceso muy tedioso, ¿sí? Por ejemplo, poner aquí dim figura 1 funciona como un shape, ¿sí? Y aparte crear uno que sea, por ejemplo, escena as slide, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primero hay que configurar la escena para poder crear las figuras. Entonces hacemos set escena es igual a type presentation punto slides, y luego hay que especificarle una diapositiva, ¿sí? Que si queremos que se trate de la diapositiva actual, simplemente vas a componer slide show windows 1.view.current show position .current show position, ¿de acuerdo? Y después hay que configurar la figura. Set figura 1 va a ser igual a escena.shapes y luego ponerle aquí el nombre de nuestra figura, que puede ser, por ejemplo, Gesalco, ¿sí? Y después ya ponemos simplemente, vamos a eliminar esto, ya ponemos una figura, vamos a organizar, panel de selección, y después aquí le cambiamos el nombre y le ponemos Gesalco. Y ahora sí, modificamos sus propiedades simplemente poniendo figura 1 punto, y le podemos poner algo como por ejemplo un relleno o color.rgb es igual a rgb. ¿Qué colores va a tener? Pueden ser colores de que sea, por ejemplo, digamos completamente, vamos a ponerlo completamente, no sé si es rosa o morado, así que bueno, ahí está, ¿sí? Entonces yo ejecuto mi macro. Así no puede funcionar cuando utilizamos esto, así que de mientras vamos a poner esto. Y ahí está, es rosa, de acuerdo, le cambié los colores. Entonces, bueno, podemos seguir cambiando los colores. Le puedo poner aquí, por ejemplo, 0, y ahora va a tener completamente azul. Puedo ponerle aquí, si pongo todos iguales me van a salir blanco, o bueno, en escala de grises. 255 es el tope, 0 es lo mínimo que puede tener, que es negro, que está, digamos, apagado, que no hay color.
pero si pongo un color intermedio como por ejemplo 150, 150 y 150, va a ser un color gris, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no se trataba de hablar de esto, sino de cómo podemos simplificar este proceso de crear una figura mediante funciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre que queramos crear una figura, bueno, aquí yo se lo simplifiqué bastante, porque de no existir la escena, ustedes tienen que poner esto siempre que quieran crear una figura, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que crear una figura 2, por ejemplo, figura 2, y luego es otra vez configurar, set figura 2 es igual, y luego type presentation punto slides, decir la diapositiva y luego el nombre de la figura, que puede ser por ejemplo Hazelcov 2, ¿sí? Y así con cada una de las figuras, de modo que si tú tienes 9 figuras configuradas, debes tener 9 configuraciones, ¿sí? Y así sucesivamente con cada figura. Entonces, ¿cómo podemos ahorrarnos todo este código? Pues las funciones sirven precisamente para eso, para no tener que estar escribiendo todo esto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a crear una función que va a crearnos una figura. ¿De qué manera? Pues vamos a llamarla figura, ¿sí? Y vamos a hacer que funcione como una figura. ¿Cómo? Pues simplemente escribimos como shape, ¿de acuerdo? De paso vamos a escribir otra que sea, de preferencia pongan las públicas, ¿sí? Pongan las funciones públicas, ¿de acuerdo? Ya que una función pública puede utilizarse en más módulos, no se restringe solo a este módulo. Así que bueno, ya está, una función pública, y esta se va a llamar escena, ¿sí? La escena, ¿cómo funciona? Vamos a hacer que la escena sea... la escena tiene que ser de tipo slide, ¿sí? Y hacemos que escena sea lo mismo que decir ActType presentation.slide, y aquí ponemos slide, bueno, dia, ¿sí? Ponemos dia. Y aquí en los parámetros vamos a poner algo como, bueno, si dia vamos a ponerlo completo, diapositiva as integral, ¿de acuerdo? Permítanme. Ok, bueno, entonces si nuestro parámetro era diapositiva, entonces aquí lo que recibes es diapositiva, ¿de acuerdo? Especificamos la escena, ok. Entonces, bueno, yo puedo crear también otra que sea diapositiva actual, otra función que sea diap actual. Esta sí que no reciba nada más que sea de tipo entero, ¿sí? Y si yo pongo diap act, voy a hacer que diap act, decir diap act diapositiva actual, sea lo mismo que decir slide show windows 1.view.current show position, ¿de acuerdo? Yo ahorita estoy enlazando más funciones, ¿sí? Ahorita van a ver cómo trabajan todas estas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a crear aquí una figura. ¿Cómo? Primero que nada, figura va a pedir diapositiva, va a pedir una diapositiva, va a pedir un nombre, y nada más, ¿de acuerdo? A ver. Ok, ¿por qué pide diapositiva y por qué pide un nombre? Porque eso es lo que se requiere aquí para poder crear una figura, ¿sí? Se requiere una diapositiva y se requiere un nombre de figura para ya por fin comenzar a trabajar con sus propiedades, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a poner aquí set figura va a ser igual a escena escena, y luego vamos a poner aquí diapositiva ahí está, y luego punto shapes, y vamos a poner nombre, ¿sí? Y el nombre lo pide de tipo string, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esto ya nos ahorramos tener que hacer esto acá, ¿sí? Ya tenemos una función que se llama escena, ya tenemos otra que se llama diapositiva, ¿sí? Y la de diap act ahorita les voy a enseñar.
¿sí? Entonces, bueno, yo cuando escribo escena puedo trabajar con mi escena, ¿sí? Con lo que sea de mi diapositiva, ¿sí? Pero bueno, primero hay que especificar cuál escena es, ¿sí? Qué diapositiva es. Por ejemplo, en la diapositiva 3 voy a estar trabajando como, por ejemplo, que puede ser con su... que puede ser... diapositiva 3 puede ser... no se me ocurre nada, digamos su background, ¿sí? Que va a tener un relleno de, por ejemplo, RGB 000, ¿sí? Que sea negro el relleno, ¿sí? Por ejemplo. Y así es como podemos ir trabajando con diferentes escenas, ¿sí? Entonces, bueno, la figura también funciona prácticamente igual, solo que en la figura nosotros tenemos que especificar una diapositiva, que puede ser una diapositiva en específico, como por ejemplo diapositiva 3, 4, 5, 6 o así, o podemos poner diap act, que se refiere a la diapositiva actual, y luego nos pide un nombre de figura de tipo entero, que sea entre comillas el nombre, ¿sí? Entonces el nombre le podemos poner aquí Hazelcock. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar con Hazelcock? Si vamos a trabajar, pues por ejemplo, su relleno por color.rgb va a ser igual a RGB, que puede ser 45, 45, 255, ¿sí? No sé. Y así yo ya me evité el proceso de estar creando figuras, ¿sí? Yo simplemente con escribir figura de esta diapositiva que sea Hazelcock va a funcionar de esta manera. O si yo quisiera que funcione como un shape, pues simplemente pongo aquí dim Hazelcock as shape, va a ser lo mismo set Hazelcock y ahí está, ¿sí? Simplemente está ahí, y yo cuando escriba Hazelcock puedo trabajar con las propiedades de Hazelcock como una figura, ¿sí? Y pues yo digamos que a Hazelcock le pongo esto, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, si yo pongo, a ver, vamos a quitar ese color, vamos a ponerlo por ejemplo, puede ser, digamos, blanco, ¿sí? Y le voy a insertar las macros a él. ¿Por qué? Porque, si no mal recuerdan, diapack significa lo mismo que decir slideshowwindows.conditionalposition.view. Bueno, current position, ¿sí? La posición actual, ¿sí? Entonces yo cuando ejecute esto, el slideshow windows solo funciona mientras se está reproduciendo la diapositiva, no funciona ejecutándolo simplemente así, por lo que si yo trato de correrlo aquí, me va a mandar un error, ¿sí? Que es este, y me pide depurar, ¿sí? Luego me dice que pues es esto, pero ¿por qué es esto? Porque precisamente no estoy ejecutando la presentación, el modo de presentación que sería ya viéndola en pantalla completa, ¿sí? Entonces, bueno, yo cuando le haga clic aquí, sí, porque está interrumpido, simplemente aquí hay que hacer esto, ahí está, y ahora sí debe funcionar. A ver, se llama Hazelcock, sí se llama Hazelcock, pero ¿por qué nos están insertando las propiedades? A ver, esto está bien. Escena, diapositiva, slide. Sí, aquí me faltó hacer el set. Ok, entonces ahora sí debe funcionar. Ahí está, ¿sí? Y yo le puedo cambiar aquí los colores de nuevo. Puedo ponerle aquí 255. Digamos que lo dejo así y vuelven a cambiar los colores al momento de que le hago clic. ¿Por qué? Porque pues ya está configurado Hazelcock como una figura, ¿sí? Entonces, bueno, de este modo nosotros nos evitamos hacer todo eso de la style presentation, .slide, .shapes, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente escribimos figura, le mandamos ciertos parámetros como la diapositiva en la que va a ser, el nombre de la figura que existe en esa diapositiva, y pues ya podemos trabajar con ella si es que nosotros configuramos una variable pues que se llame de cierta manera y le igualamos a esa figura, ¿sí? Igual, y no hace falta hacer todo esto, simplemente con nosotros ponerle déjenme quitar este código, simplemente con nosotros poner
esto, nosotros ya configuramos nuestro shape y yo le puedo poner otra vez el fill.forColor.rgb es igual a RGB y puedo decir que cambia color negro, ¿sí? Y va a funcionar de todas maneras, y no hacía falta crear la variable. La variable era más que nada por si yo quiero volver a trabajar con esa figura más adelante, trabajar con otras propiedades que no sean necesariamente cambiarle el color de relleno, ¿sí? Entonces, bueno, yo por ejemplo aquí, como ustedes ven, yo no tengo creada la variable. ¿Por qué? Porque está censurado el código, la comilla es para censurar el código, como si fueran comentarios. Y pues nada más estoy llamando a la función figura, le estoy diciendo qué diapositiva, que sea la diapositiva actual. Le estoy diciendo que se llama Gesalkov, la figura que está en la diapositiva la actual, y que su color de relleno va a ser 000, que viene a ser negro, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Como ven, no hace falta declarar una variable para identificarlo, ¿sí? Yo puedo tener varias figuras distintas, puedo poner aquí otro nombre, como por ejemplo Gesalkov 2, y no pasa nada, si no se va a estar refiriendo al mismo objeto, ¿sí? Es una figura completamente distinta, ¿ok? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que se pueden lograr hacer con las funciones en PowerPoint, ¿sí? ¿Y por qué fue necesario identificarlo? ¿Sí? Porque a lo mejor nosotros queremos hacer que nuestro personaje sea, pues sí, nosotros queremos crear un personaje, tal vez podemos ponerle aquí personaje, podemos poner personaje, que sea lo mismo que crear una figura en la diapositiva actual que se llama Gesalkov, y luego aquí yo simplemente pongo personaje y puedo trabajar con algunas propiedades como su top, que puede ser, pues, por ejemplo 500, y su personaje, o bueno, puedo crear aquí un width, .left, y puedo hacer que sea por ejemplo 300, ¿sí? Esto que estoy haciendo aquí, ¿por qué el width? El width es sencillamente para no tener que estar escribiendo personaje a cada rato, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo pongo personaje, pongo un width, pongo personaje y luego pongo un punto y me salen todas las propiedades del personaje como si yo hubiera escrito personaje y luego el punto, ¿sí? Para trabajar con sus propiedades, ¿sí? Entonces es para eso, para no tener que estar escribiendo esto de aquí a cada rato, ¿sí? Ya que tal vez voy a trabajar con las mismas propiedades que se obtienen directamente desde aquí. Si yo tuviera algo como punto textFrame, textFrame tiene mucho más propiedades, ¿sí? Como el textRange, pero a lo mejor del textFrame también me interesaba algo como, puede ser margin left, ¿sí? O también me pudo haber interesado algo como que puede ser de aquí, no sé, autosign, no sé. Entonces yo, para no tener que estar escribiendo esto a cada rato, mejor escribo width textFrame y ya me evito tener que estar escribiendo todo eso, todo este textFrame a cada rato, ¿sí? Esto del width ya lo hemos manejado en otros tutoriales, ya lo deben tener bien entendido si es que siguen el canal desde hace un buen rato. Y pues bueno, a lo mejor también puede ser que sea, digamos, como un árbol que se esté desglosando constantemente. Entonces puedo poner aquí el text range, y a lo mejor del text range me interesa el punto text, me interesa el select text, el select, me interesa, ¿qué puede ser? La fuente, no sé, y pues así puedo seguir trabajando con una misma cosa, ¿sí? Entonces bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Va a cambiar la posición top y la posición left de mi personaje, que el top viene a ser su posición con respecto a la altura. Top viene a ser la cima, y pues colocarnos hasta mero abajo, pues bueno, no hay down, no hay right, simplemente hay top y left, ¿de acuerdo? Que top es hasta acá arriba y left pues es hasta acá, ¿sí? Y yo pues variando los resultados, el top viene a ser 0, ¿sí? Cuando yo me encuentro en 0 significa que estoy en el tope, y si en left me encuentro 0 significa que estoy en el tope de left, en la mera orilla, ¿sí? Entonces si yo me quiero desplazar hacia la derecha o hacia abajo, simplemente basta con estarle incrementando los valores aquí, ¿sí? Entonces bueno, de momento vamos a dejarlo así. Voy a darle clic y van a ver que va a cambiar de posición, y ahí está, cambio de posición, ¿sí?
Como vieron, se desplazó hacia abajo cuando le puse 500 y se desplazó hacia la derecha cuando le puse 300. Yo le puedo seguir variando esto, le puedo poner aquí 70. Va a mantener su altura, va a mantenerse aquí, pero se va a colocar como un poco más para acá. ¿Sí? Ahí está, ¿lo ven? Entonces, bueno, para este tipo de cosas es que nos sirve, ¿sí? Podemos crear personajes y lograr hacer cosas con esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas son algunas de las funciones que incluye el módulo de funciones estándar para juegos PowerPoint. Obviamente es un poquito más sofisticado que esto. Yo simplemente les enseño esto para que ustedes sepan cómo trabajar con las funciones, ¿sí? Que empiecen a trabajar con ellas, se empiecen a crear nuevas funciones, que ustedes puedan hacer sus propias funciones. No sé, por ejemplo, que hagan un objeto 3D. ¿Sí? Por ejemplo, 3D. Aquí podemos crear figura 3D. Y podemos ponerle aquí X as integer. Le ponemos Y as integer. Le ponemos Z as integer. Y no, sí van a ser necesarias aquí la del personaje y la diapositiva, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo tener, yo aquí puedo tener figura 3D. De mi figura 3D voy a utilizar, bueno, se encuentra en la diapositiva actual. Se llama, pues sí, vamos a dejarlo en Hasselhoff. En X va a tener 35, en Y va a tener 70 y en Z va a tener 10, si digamos. Ok, bueno, recuerden que cuando nada más lo ponemos así, no hace falta, cuando nada más lo vamos a poner así, llamar a la función y establecer parámetros, sin igualarlo a nada, no hace falta ponerle paréntesis, ¿sí? Entonces, bueno, figura 3D viene a ser figura escena diapositiva, ok, y luego aquí yo manejo a ver, vamos a poner aquí, vamos a ponerle fig, no sé, figura 3D, que sea eso, y hacemos que figura 3D tenga en el 3D tenga punto rotation en X tenga X, en rotation en Y tenga Y y en rotation Z tenga Z, ¿sí? Entonces, bueno, creo que aquí me está faltando algo, creo que estoy haciendo algo mal, pero bueno, vamos a correrlo para ver cómo funciona esto, ¿sí? Ahí está, como vieron, cambiaron sus propiedades y pues nada más, ¿sí? Pueden hacer este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el tutorial porque ya me estoy enrolando en más cosas que pues ya esto es meterse en mucho más explicación, pero bueno, yo ya no quiero alargar más el tutorial, es a lo que me refiero, ¿sí? Entonces les dejo de tarea que practiquen un poco con las funciones. Cualquier duda déjenla en los comentarios, trataré de responderles lo antes posible, aunque dudo responderles inmediatamente o una semana después de haber subido este video. Hoy estamos a 19 de mayo de 2018, tal vez en lo que va de esta semana no les responda, pero para la próxima semana sí, porque ya estaré más desocupado, ¿sí? Ahorita estoy en proyectos finales y cosas por el estilo. Pero bueno, trataré de estar pendiente del canal, ¿sí? Por cualquier duda que les pueda surgir, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les sirva de algo este tutorial. Bueno, de hecho les va a servir de mucho. La verdad les va a servir de mucho. Yo manejo mucho las funciones en esto. Yo ya tengo mucho tiempo haciendo cosas en PowerPoint. Tengo años. Y pues bueno, tengo pensado hacer una serie de tutoriales en las que les voy a estar explicando muchas cosas. Les voy a estar enseñando muchas cosas más de macros. Y todo eso va a ser utilizando principalmente el módulo de funciones estándar cuando lo libere, ¿sí? Les había prometido en mi canal que tal vez en lo que iba de este año les iba a enseñar a cómo hacer la macro de teclado, pero bueno, no los quiero desanimar. Tal vez no pueda, tal vez tengo el objetivo de hacerlo y pienso hacerlo, pero tal vez no pueda debido a pues todas estas cosas que he tenido en la universidad, ¿sí? De todos modos ya vamos a acabar, así que espero que en vacaciones pueda hacer el tutorial sobre cómo hacer la macro de teclado, etcétera, y pues enseñarles a utilizarlo, ¿sí?
también crear una función, porque en el módulo de funciones estándar tenemos una función que es para reconocer el teclado, para reconocer el mouse, y pues para activarlo, ¿sí? Es para activarlo y simplemente escribiendo tecla, simplemente escribiendo, a ver, voy a ponerlo aquí, simplemente escribiendo tecla, entre paréntesis poniendo por ejemplo W. Si pulso W, entonces pues ocurre algo, ¿sí? Esto se mete simplemente en una condición. Yo digo, si la tecla es W, entonces digamos que el personaje top es igual a 30 o personaje.top más 1, ¿sí? Por ejemplo, o más bien menos 1, ya que iría subiendo, ¿sí? Si yo pulso la tecla W, entonces el personaje.top, o sea, la altura del personaje, la posición donde se encuentra, va a ser igual a la posición que tiene, pero menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué menos 1? Porque el top, recordemos que entre menos, más arriba se va a encontrar, y entre más abajo se va a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, así de sencillo es hacer que se mueva un personaje con el módulo de funciones estándar de juegos PowerPoint. Cuando les enseñé la macro de teclado, ya les dije, voy a enseñarles cómo hacer una función para la macro de teclado que sea así de sencilla, ¿sí? De momento nos quedamos con esto en el tutorial. Espero que sigan pendientes del canal, inviten a sus amigos a que se suscriban, porque ya vamos a estar aprendiendo cosas más avanzadas para hacer en PowerPoint, ¿de acuerdo? Disculpen si los sobrecargué de mucha información, discúlpenme en serio, pero bueno. Por cierto, una última cosa, no es necesario colocar estos, ¿sí? No es necesario, a no ser que queramos que nuestra función almacene algo de este tipo, ¿sí? Almacene algo de tipo entero, de tipo boolean, de tipo string, de cualquier tipo de variable que se pueda crear, ¿de acuerdo? El punto es que nuestra función puede almacenar valores, ¿sí? Nada más uno, nada más un valor, ¿sí? O se puede configurar, ¿sí? Depende del tipo de cosa que ustedes quieran que haga su función, ¿sí? En este caso nosotros le estamos configurando como un objeto. ¿Como qué objeto? Pues la diapositiva, ¿sí? O acá que lo estamos configurando como un shape, y un shape es un objeto. Entonces es necesario que cuando trabajamos con objetos los configuremos, ¿sí? Esto lo veremos más adelante en próximos tutoriales. Ya no los quiero seguir sobrecargando de información. Ya me excedí mucho de tiempo. Sí, ya me excedí mucho de tiempo, 1 hora, por Dios. Entonces, muchas gracias a los que se quedaron a ver todo el tutorial, en serio. Se les aprecia bastante toda esa gente que procura estar aprendiendo constantemente. Sé que los tutoriales son muy largos a veces, pero saben que no me gusta dejarlos con dudas, ¿sí? Quiero explicarlo todo, y no me gusta mocharlos en partes, porque a veces puede ser que las personas tengan una computadora no muy buena y les tarden en cargar la página de YouTube. Les digo porque a mí me pasó. Entonces yo entiendo muy bien todo esto, y precisamente por esto prefiero no pausar los tutoriales tanto. Entonces, en serio, muchas gracias a los que se quedan, que ven todo esto, y pues ya nada más, ¿sí? Nos vemos en un próximo tutorial. Todas las redes de la comunidad están en la descripción del video por si desean unirse, y hasta un próximo video. Dejen sus dudas en los comentarios. También contáctenme por Facebook si es que no tienen cuenta de YouTube, y ahí me pueden hacer preguntas. Puede ser tanto en mi página personal, GSalco, o puede ser tanto en la página de la comunidad como PPT o Comunidad de Juegos Power, ¿sí? O ahí mismo en la comunidad, pueden hacer las preguntas en la comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, ya ustedes saben cómo le hacen, ¿sí? Para enviarme sus preguntas. Todas las redes están en la descripción, ¿de acuerdo? Incluso las mías. Entonces, ahí nos vemos, ¿sí? Hasta un próximo tutorial. Adiós.